Hola, hola, hola mi gente bella, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Hoy mis hermanos estrenamos nueva guía, nos toca el Hollow Knight hermanos. Y pues bueno, como estamos a par semanitas de que salga el Silksong, pues vamos a empezar con el hype. Vamos a sacarnos la guía del Hollow Knight para sacar el 112%. Así que nada, el día de hoy en esta serie de videos les voy a estar mostrando cómo conseguir pues todos los charms, todas las habilidades, descubrir todo el mapa, todos los jefes, todo lo que hay que conseguir para sacarse el 112%, babichulos. Así que bueno, ya saben cómo funcionan este tipo de guías. Abajo en la descripción les voy a estar dejando los tiempos exactos en los que consigo cada uno de los objetos, así también como la playlist con todos los videos, todas las zonas del juego completadas al 100% conforme los vamos haciendo en orden. Ya saben cómo funcionan los Metroidvanias, y si no, pues vamos a tratar de dividir la guía por zonas del mapa. Primero vamos a hacer caminos cruzados, luego sendero verde, etc. Y bueno, como todo Metroidvania, va a haber momentos en los que tengamos que hacer backtracking para completar las cosas que hemos ido dejando que antes no podíamos completar porque nos faltaban habilidades. Así que nada gente, simplemente es aclaratoria. Este será el único video que tendrá intro. En los siguientes nos vamos directo de una al grano. Y pues nada, hoy empezamos con la introducción y con caminos cruzados. Así que vamos directísimo a la guía. Bueno hermanos, entonces vamos avanzando y aquí nos vamos a encontrar el primer como objeto de todo el video, de toda la guía, que serían estos Kakuns de aquí, que bueno, son como estos caparazones, estos capullos, que tenemos que encontrar un total de 8 en todo el juego. Entonces bueno, hay un total de 8 repartidos por todo el mapa. Yo les iré mostrando poco a poco dónde están cada uno de los coleccionables, así que bueno, como les digo, vamos avanzando por aquí. Ahí en esa zona en la que se cae el suelo, no se preocupen que luego regresaremos. Y lo que es importante es que aquí en esta parte ustedes aprendan a hacer este golpe para ir saltando sobre los pinchos o sobre los enemigos, que es el golpe hacia abajo que nos permite pues bueno ir rebotando. Es súper importante porque es una mecánica que usaremos muchísimo durante todo el juego, entonces tienen que controlarla, tienen que manejarla relativamente bien. Y bueno, después de pasar ahí ese pequeño obstáculo, llegaremos acá a esta zona de acá en donde tendremos el primer charm del juego, que bueno, es este de aquí, de la furia de los caídos, que bueno, ese nos permite aumentar el ataque cuando estamos a punto de morir, cuando nos quede un solo corazón. Si eres principiante no es muy bueno la verdad, porque es demasiado riesgo hermanito, así que nada, no lo vamos a ir equipando ahora mismo, vamos a ir poco a poco, suave suave sabitel. Así que nada, vamos avanzando, vamos consiguiendo el resto de cosas. Ahora como ven ya regresamos por donde antes pasamos. Ya podremos subir por acá y continuar. Y ya aquí damos terminada lo que sería la parte del tutorial más que nada. Con esto acabamos el tutorial, la zona inicial del juego. Y nos van a dar acceso a Boca Sucia, a Dirtmouth, que sería el pueblo principal en donde habrán todos los mercaderes y la zona central del juego más que nada. Entonces muy bien, lo único que vamos a hacer aquí en esta zona es sentarnos en el banco. Y como ven todo el pueblo está por ahora abandonado, está todo cerrado. Así que nada, vamos a ir avanzando. Caemos a lo que serían los cruces olvidados, que es el Forgotten Crossroads en inglés. Y pues nada, vamos a avanzar por la parte de la izquierda. Ustedes vayan siguiéndome porque ahorita lo que vamos a conseguir es el mapa. Entonces vamos a conseguir el mapa, que siempre es lo más importante a conseguir cada vez que encontramos una zona nueva. Lo más importante es irnos a buscar el mapa lo más rápido posible. Y pues bueno, de esta zona el mapa lo encontraremos aquí. No es difícil de encontrar, pero bueno, tienen que saber que hay que ir primero a la parte de la izquierda. Y listo, como pueden ver, el mapa se lo va a poder comprar aquí a este maestro cartógrafo. Y nada, en esta ocasión nos vale 30 de geo, que es la moneda del juego. Y con esto ya podremos ver el mapa, visualizar el mapa. Cada vez que lo vayamos encontrando, el mapa nos irá costando más dinero. Pero bueno, por ahora, 30 moneditas y ya tenemos mapa. Ahora, otra cosa también que vamos a ir encontrando en el juego, que son los grubs, que son los gusanitos estos verdes que están encerrados en unas como peceras. Que bueno, que en este caso vamos a encontrar nuestro primero en esta zona de aquí de la izquierda. Aquí es donde tendremos el primer grupo. Son un total de 46 los que tendremos que encontrar. Y pues bueno, por irlos encontrando, el padre gusano nos irá dando más recompensas, dinericos, charms, fragmentos de máscara, etc. Entonces bueno, es muy importante encontrarlo, además de que vale también pues para el 112%.
Y bueno, hermanitos, aquí en la habitación de arriba a la derecha nos vamos a encontrar con las primeras aguas termales del juego. Esta es una zona de descanso que nos va a recuperar el alma. Si es que nos hacen falta almas, pues bueno, aquí vamos a poder recuperarlas. Son un total de 4 en lo que sería el juego base, pero a la final con los DLCs y con todo vamos a tener que conseguir un total de 14. Pero bueno, por ahora esa es la primera de toda la aventura, papichulos. Y mi gente bella, aquí como pueden ver arriba tendremos un fragmento de máscara. Normalmente ese fragmento no lo vamos a poder conseguir porque nos hace falta la habilidad del doble salto para poder ir por allá arriba. Pero nos la podemos pasar por alto, no es muy difícil pasársela por alto si logran hacer que este mosquito cruce a través de esta zona y lo usan como plataforma para rebotar ahí. Entonces bueno, no es tan difícil, se ve más difícil de lo que es en realidad, pero bueno, si lo logran van a poder cruzar por toda esta zona y van a tener acceso a ese fragmento de máscara. Si no lo logran, acuérdense que en esa parte del mapa les hace falta ese fragmento para que regresen después cuando ya consigamos el doble salto, la habilidad de doble salto. Y bueno, como sabrán, hay un total de 16 fragmentos que tendremos que conseguir. Este es nuestro primer fragmento. Y bueno, poco a poco iremos completando. Cada vez que completemos 4 fragmentos nos darán un corazón extra. Así que es muy importante que vayamos consiguiendo todos los fragmentos para que la aventura se nos vaya haciendo más sencilla, más fácil. Muy bien, ahora aquí, después de esta zona de los gusanos, vamos a llegar a un mini boss, gente. Como el primer pequeño jefecito, pequeño enemigo que nos va a costar un poquillo más de derrotar. Así que bueno, en esta zona nos encontraremos con la oruga. Un enemigo que, como les digo, es bastante sencillo de derrotar. No tiene gran ataque, mayor cantidad de ataque. Simplemente este en el que va rebotando el techo y el suelo se vuelve como un poco loca. Cuando hace eso simplemente traten de esquivar, no golpeen. Y luego traten de esquivar simplemente las embestidas. No tiene mayor dificultad. Y al final cuando lo derroten, tengan cuidado porque les va a botar un montón de moscas pequeñitas. Pero bueno, no hay mucho más. Ahora, vinimos a esta zona de aquí porque necesitamos, bueno, primero a esa parte de ahí no podemos llegar por ahora. Se puede llegar haciendo un poco de trampilla, pero bueno, no tiene sentido por ahora. Pero lo que nos interesa es llegar aquí, a esta casa de acá, a esta tienda, en donde nos vamos a encontrar un NPC muy importante que se llama Slee. Este NPC, ahora que lo activemos o que lo despertemos, él va a regresar al pueblo y él va a ser uno de los vendedores que nos encontraremos en el pueblo. Nos va a vender muchísimos charms y diferentes ítems que son súper importantes para poder continuar con la aventura. Entonces, mientras más rápido lo despertemos, lo desbloqueemos, mejor. Muy bien, y bueno, cuando lleguen a esta zona, en esta parte de aquí tendremos la habitación del jefe. Si seguimos hacia la izquierda iremos donde el jefe, así que por ahora no vamos a ir ahí. Primero vamos a bajar a esta parte de acá y aquí vamos a encontrarnos con nuestra primera estación de ciervo. Bueno, de tren, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Aunque también hay trenes en el juego, pero bueno, esta es nuestra primera estación de ciervo. Son un total de 11 en todo el juego y este es el típico, el clásico viaje rápido que tendremos en todos los Metroidvanias. Así que este nos va a permitir viajar ahora a Boca Sucia, a Dirmouth. Vamos a viajar rápido para poder activar esta palanca de aquí y abrir esta compuerta. Como ven, con esto ya podemos acceder directamente al pueblo.
Tenemos ya una de las zonas abiertas, también tenemos la zona de los mapas abiertos. Y ahora voy a comprar un charm que es súper importante, de hecho para la guía me va a servir muchísimo. Que es aquí con Iselda, vamos a comprar este charm de acá, que sería la brújula básicamente. Lo que hace es que cuando nos lo ponemos, vamos a poder ver en dónde estamos nosotros parados en el mapa. Entonces cada vez que abramos el mapa vamos a poder ver en dónde es que estamos. Lo cual es súper útil. Como ven, nos tenemos que sentar en una banquita para equiparnos el charm. Nos lo colocamos. Y ahora cuando nosotros saquemos el mapa, van a ver que la cara del personaje va a aparecer justo en la posición en donde nosotros estemos. Lo cual va a hacer las cosas mucho más fáciles de explicar. Ahora muchachones, vamos a llegar a esta habitación de aquí donde tendremos otro group, otro de estos gusanitos verdes. En general, en teoría, este gusanito no lo vamos a poder conseguir nosotros ahorita a menos que tengamos el dash o un superpoder que bueno, que vamos a conseguir luego. Pero podemos hacerle un poco el engañe ahí al juego utilizando, al igual que antes, a uno de los mosquitos. La cosa es que aquí es un poco específico porque tendremos que hacer que el mosquito cuadre perfectamente para nosotros poder hacerle un golpe y usarlo como impulso para llegar donde el gusano. Entonces bueno, si por alguna razón, como ustedes vieron ahí, fallan, no lo logran hacer al primer intento, que es lo más normal, pueden simplemente salir de la habitación, vuelven a entrar y van a ver que el mosquito les va a respawnear, va a volver a aparecer. Entonces ahora sí pueden volverlo a intentarlo, pueden hacerlo las veces que quieran, o si no, simplemente igual que antes, se lo anotan, se lo dejan ahí anotadillo y regresan luego cuando ya tengamos el dash. Pero en esta ocasión yo ya lo consigo de una vez, cuarto group conseguido, que está en esta parte de acá del mapa, y pues bueno, seguimos avanzando. Y muy bien, como ven, ya conectamos con el inicio con el pueblo, mejor dicho, con el inicio del juego. Y vamos a comprar ahora, ya que tenemos un poquillo más de dinero, vamos a comprar la pluma, que es otro ítem súper importante para poder mantener el mapa actualizado. Este ítem nos va a permitir ir dibujando el mapa conforme lo vamos encontrando. Y también vamos a ir pintando las zonas en las que nosotros ya hemos pasado. Entonces bueno, súper útil para una vez más, ya les digo, ir sabiendo por dónde ya hemos ido, por dónde no hemos pasado y qué es lo que nos falta por hacer. Ahora nosotros vamos a ir por la parte de la derecha del mapa en esta ocasión. Vamos a completar un par de cosillas que nos faltan en la parte de la derecha y luego sí, ya vamos a ir a pelear contra el jefe de la zona. Ahora importante, aquí como pueden ver, aquí tendremos el huevo negro, que este es como el final del juego básicamente. Cuando ustedes ya estén en el final del juego, ese huevo se va a abrir y van a poder pelear contra el Hollow Knight, que sería el caballero hueco, el jefe final del juego. Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante. Excelente, ahora sí, vámonos por el jefe, bajemos por aquí y ya vámonos a pelear con el jefe. Vamos a la habitación del jefe, les muestro el jefe de la zona y un par de cosillas que podemos conseguir en esta parte, que también tendremos bastantes cosas por conseguir.
Ahora bien, después de derrotar a este caballero con el mazo este gigante, van a venir a la parte de acá arriba donde tenemos un poquillo de dinericos. Y como ven tenemos ahí un túnel lleno de pinchos. Que bueno, que por ahora no podemos conseguirlo porque nos falta el corazón de cristal. Que ese ya lo conseguiremos en un par de videos más adelante. Pero bueno, simplemente que lo sepan, ahí lo tendremos que tener en cuenta porque a esa zona regresaremos más adelante. Y muy bien, ahora sí, vamos a llegar a la pelea con el jefe, el primer jefe real del juego que nos vamos a encontrar, que es el caballero falso. Entonces bueno, vamos a tener que ir peleando con este muchachón. No es difícil, es de las peleas más sencillas del juego. Simplemente tienen que tener cuidado con los meteoritos que nos hace caer desde el cielo. También tienen que saber que le pueden devolver los meteoritos o lanzarle hacia él. Simplemente tienen que darle un espadazo a los meteoritos, a las piedras que caen. Y bueno, no tiene mucho pierde, la verdad, es bastante sencillo. Tiene solamente 2 ataques, la onda expansiva y los golpes contra el suelo. Así que está bastante sencillito, es como un pseudo tutorial. Y bueno, ahora sí, después de derrotar al jefe, vamos a venir aquí a esta zona donde nos vamos a encontrar a este NPC de acá. Este mago, este shaman, nos va a dar la primera habilidad del juego, que bueno, en general yo las voy a clasificar todas como habilidades. Este sería una magia en específico, pero bueno, voy a clasificarles todas como habilidades, muchachones. Y aquí vamos a conseguir el espíritu vengativo, que básicamente lo que nos permite es lanzar una onda de almas hacia adelante, por lo cual podemos atacar a distancia ahora sí. Y este va a ser sumamente importante, nos va a servir para poder acceder a la siguiente zona, que es al sendero verde. Pero bueno, primero salgamos de aquí y terminamos el video porque ya estamos prácticamente hacia el final. Bueno, ni medio. Muy bien, muchachos, ahora nos venimos aquí, como ven, en la esquina de arriba a la izquierda del mapa de los cruces olvidados. Vamos a tener al padre oruga. Entonces él, como yo les comentaba antes, nos va a dar recompensas por cada oruga que consigamos. Si han conseguido todas las orugas que yo les he ido mostrando en el video de hoy, les van a dar un trozo de máscara más un montón de dinericos. Así que está muy bien, vamos avanzando. De hecho, lo que más nos hace falta ahora mismo es dinericos, porque necesitamos comprar la lámpara esa. Así que bueno, vamos a seguir por aquí y ya vamos a darle finiquito al video de hoy. Así que lo último que vamos a hacer, muchachos, es que vamos a venir aquí a la tienda de los mapas. Voy a comprar un par de pines para poder ir marcándoles en el mapa cada cosa que nos haga falta o cualquier cosa específica importante de recalcar en el mapa. Y lo otro que vamos a comprar es venir aquí donde es Lee. Y vamos a comprar un charm súper bueno,
que sería este charm de acá, que este charm es como un imán básicamente. Lo que hace es que todo el dinero que está por ahí desperdigado venga automáticamente hacia nosotros, como un imán. Entonces está sumamente bien. Por lo cual lo tenemos que comprar rápido y nos lo vamos a equipar ahora al inicio para poder recolectar la mayor cantidad de dinero posible. Y bueno, lo último que yo voy a hacer, como siempre les digo, la parte de los mapas es opcionales. Si es que ustedes se ven muy ajustados de dinero, pues no lo hagan. Pero yo me voy a comprar todos los pines que pueda para poder, bueno, hacerles una guía un poquillo más clara. Y que ustedes no se pierdan tanto. Entonces bueno, con eso estaríamos ya básicamente hechos, hermanitos. Tenemos todo el inicio del juego hecho. Esto sería como una introducción, una parte introductoria. Y pues nada, gente, como pueden ver, tenemos 4 charms. Esto es lo que hemos conseguido el día de hoy. 4 charms. Ya completamos toda esta zona de aquí de la parte de los cruces olvidados. Y pues bueno, poco más. En el próximo video vamos a ir al sendero verde, que ya podemos acceder a esa zona. Y no se olviden que aquí en esta partecita de acá nos hace falta el poder del corazón de cristal, que lo vamos a marcar con los pines estos azules. Y nada más, nada más. Simplemente eso para no olvidarnos más adelante. Y bueno, espero que la guía les haya gustado, que haya sido de utilidad, papichulos. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, déjenmelo abajo en los comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.